viendo ahora. Bueno, buenas tardes. Esta presentación trata sobre los tipos de mapas y los tipos de datos. Aquí veremos cómo los datos, su distribución, su tipo, sea cualitativo, sea cuantitativo, va a determinar en gran medida el tipo de mapas que podemos elaborar con estos datos que tenemos de la realidad. Aquí entonces vemos, el tema de los tipos de datos, vemos que varía según la dimensión de los fenómenos que estamos representando, ya sea por puntos, sean fenómenos puntuales, lineales, de superficie o de área o de volumen, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un drenaje, de un poste de luz, de una casa, de la localización de un incendio, la localización de un crimen, un punto de la ubicación de una persona que recibe una tarjeta de solidaridad, son fenómenos puntuales, ¿no? Entonces los datos que vamos a recoger de esos fenómenos van a tener forma de punto. Pero si queremos hablar en un mapa sobre curso de ríos, sobre carreteras, sobre caminos vecinales, fenómenos que tienen forma lineal, entonces ahí los datos van a ser lineales, ¿no? Pero si hablamos de superficie, kilómetros por territorio, tenemos división administrativa, todos estos fenómenos lineales. Si vamos a hablar de precipitaciones, de temperatura, de todo lo que tenga que ver con volumen, entonces aquí tenemos otra forma de dimensión de los datos. Los datos también pueden ser de forma continua o de forma discreta, ¿no? Vamos a ver que Steven, ¿no? Habló sobre niveles de medida de los datos, niveles de medida de los datos. Entonces los datos, según sus niveles de medida, van a poder ser de 4 formas: nominales, ordinales, de intervalo o de radio, ¿no? 4 formas. Nominales se refiere a descripciones específicas de los datos que regularmente se refieren a datos cualitativos que describen la condición del fenómeno que estamos representando en nuestro mapa. Los valores, los datos ordinales, entonces ya los datos tienen una jerarquía. Por ejemplo, si hablamos de una carretera, bueno, vamos a ver carreteras principales, calles, avenidas, callejones, caminos vecinales. Esos fenómenos tienen una jerarquía, no pueden intercambiarse uno del otro, sino que va de un nivel inferior a un nivel superior. Entonces, cuando los datos se distribuyen en un intervalo, ¿no? un rango de valores, ya estamos hablando de valores numéricos, entonces los datos se categorizan como de intervalo o de radio. Algunas veces, la clasificación y normalización de los datos es necesaria antes de poder elaborar un buen mapa. Hay que trabajar en la clasificación, entender la naturaleza de los datos, normalizarlos, que todos estén estandarizados, para poder luego entonces elaborar un mapa, ¿no? Pues no podemos mezclar informaciones de una categoría con otra, no puede información cualitativa con cuantitativa en un mismo mapa, ¿no? Sin antes organizarlo, clasificarlo o normalizarlo. Entonces, aquí vemos un ejemplo en el cual si se colectan datos de puntos, ¿no? Sobre una superficie, entonces tenemos que contar los puntos en un polígono, entonces luego normalizarlo por área, ¿no? Todo lo que cae en una misma provincia, todo lo que cae en un mismo barrio. Entonces luego se puede clasificar esos puntos. Por ejemplo, las personas que viven en un barrio, uno tiene que contar primero los fenómenos puntuales de cada persona y luego entonces agruparlo, sumarlo para entonces luego tener un mapa de colopleta que te diga las personas a nivel de barrio, por cada barrio. Entonces, de manera rápida, esos son los puntos importantes. Aquí vemos los mapas nominales, ¿no? Los datos clasificados, ¿no? Un fenómeno nominal, ¿no? Nominal, nivel de datos de forma nominal. Entonces aquí, como les decía,
tenemos una equivalencia. Es decir, que eso, si es un fenómeno puntual, entonces aquí cada punto va a tener un nombre específico de cómo describir esos puntos. Por ejemplo, aquí podemos poner las ventas, el número de establecimientos que representan, por ejemplo, cada uno de estos puntos pueden ser representados en el mapa. Si es un fenómeno cartográfico, ¿no? Si aparece un símbolo de líneas, entonces aquí la línea puede tener el nombre de una calle, ¿no? El nombre de un río, el diámetro de una tubería, es un texto, ¿no? Porque estamos hablando nominal. Entonces, cuando yo tengo un texto aquí, me va a decir las características de esa tubería, de esa línea, de esa red. Cuando es de área, un fenómeno nominal de superficie, por ejemplo, aquí yo tengo un grupo de parcelas, entonces yo voy a tener un texto encima que me va a decir quién es el propietario de esa parcela. Ese texto es un dato nominal de la cartografía que me dice cuál es el propietario. Si un dato ordinal también puede ser de equivalencia o hacer comparaciones con los datos. Pero recuerden que ordinal tiene siempre un orden jerárquico. Los datos tienen orden jerárquico, de menor, mediano, mayor. Esto es, por ejemplo, la población en un sector. Yo puedo crear, poner un color más intenso, menos intenso, cambiar la simbología según el mayor nivel de población. Aquí en este caso de las carreteras, un buen ejemplo para fenómenos lineales, ya voy a tener calles, avenidas, autopistas, carreteras. Entonces ahí los datos van siguiendo un orden, ¿no? Asimismo, para las superficies, para las áreas, menor población, mediana población, alta población. Cuando hablamos de intervalos, entonces ya podemos tener equivalencia, comparaciones, pero también divisiones entre intervalos. Entonces aquí vemos elevaciones de ciertos puntos, una grilla, datos de asentamientos humanos. Y entonces cuando hablamos de datos que están representados con forma de radio o relación, entonces podemos tener equivalencia, pero también comparación, radio de intervalos, radio de escala de valores. Es como cuando digo, cuando uso el color rojo es para áreas que tengan población de 10 a 20 personas. El color gris de 30 a 40. Entonces esos rangos de valores, a eso que nos estamos refiriendo. Entonces vimos los tipos de datos. Los tipos de datos son nominales, ordinales, de intervalos y de radio. Pero cuando hablamos de tipo de mapas, también se divide los mapas según los datos que están contenidos en él. Por tanto, los datos determinan qué tipo de mapas son posibles. El conjunto de mapas, del tipo de mapas, incluye, ¿no?, estándares, pero también nuevos métodos que van evolucionando para manejar los datos en o a través de los mapas. Sobre el tiempo, en el tiempo, los métodos han ido desde mapas tradicionales en 2 dimensiones, así como mapas en 3 dimensiones y hasta 4 dimensiones. Aquí se comienza los mapas con mapa de puntos, mapa de coropletas, mapa de isopletas y mapas de símbolos proporcionales. Diferentes tipos de mapas que han sido posible elaborarse a medida que la computación, la informática, el diseño gráfico, la electrónica ha ido avanzando, ¿no? Desde mapas 2D hasta mapas 3D e incluso mapas en 4 dimensiones. Aquí vemos nuevamente ya de forma práctica esa implementación de la categoría de los datos, así como la categoría o clasificación de los mapas. Mapas, tipo de datos, datos nominales. ¿Cómo podemos ver los datos nominales en un mapa? Bueno, los nombres de las ciudades. Fíjense ahí cómo están los nombres de las ciudades. Esos son datos nominales que describen de manera
puntualmente, ¿no? De manera específica, en este caso, el nombre de una ciudad. Si un fenómeno lineal, entonces el nominal, un valor cualitativo, va a describir el nombre de una carretera, el nombre de una área administrativa, por ejemplo, Nevada, ¿no? Es un valor nominal que describe una característica de esa área administrativa que define el nombre, ¿no? Pero también la precipitación, el tipo de suelo puede ponerse, ¿no? En el mapa, entonces pero tenemos que estar conscientes que esos son datos nominales. Pero también podemos tener datos ordinales, ¿eh? Ordinales para fenómenos puntuales, grandes ciudades, large city, ¿no? Entonces aquí podemos ver que las grandes ciudades tienen un tamaño de letra mucho mayor que las ciudades más pequeñas. Aquí el tema de los ríos también, ríos mayores para fenómenos lineales. El fenómeno de área, ya aquí estamos hablando de valores numéricos. Así, cuando una alta precipitación o un alto valor de la calidad del suelo, todo eso ya puede ser representado por acá. Cuando hablamos de intervalos de radio, podemos ver el total de la población, ¿no? Entonces se hace un intervalo de 10 a 20, de 20 a 30, ¿no? Entonces los datos se van clasificando dentro de una tabla de distribución de frecuencia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el flujo del tráfico, también puede ser dividido en intervalos, en radios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tema de área, las áreas se van representando por el tipo de ingreso per cápita por persona, ¿no? Las precipitaciones mínimas de intercambio y así. Entonces, aquí en esta parte vemos los datos que contamos en una base de datos para poder representar en el mapa. Ahora bien, con esos datos entonces se pueden elaborar mapas. Para fenómenos puntuales, mapa de puntos. Estos son diferentes tipos de mapas, ¿no? Mapa de puntos, mapa de red para fenómenos lineales, mapa de coloreado, ¿no? Que cada área de administrativa, cada uso de tipo de roca va a tener un color diferente. Mapa de volumen se puede colorear libremente. Si un mapa de tipo ordinal, entonces podemos tener mapas donde cada elemento puede tener un símbolo diferente. Aquí se puede organizar la red para tener entonces los elementos de la red por categorías, siguiendo una jerarquía, porque estamos hablando de mapas de tipo ordinal, que cada orden esté coloreado, ¿no? Cada área que tenga un valor distinto pueda tener un color único, y así también el tema de los fenómenos de volumen. Aquí cuando es intervalo, entonces se puede utilizar un mapa de símbolos graduado, donde cada símbolo va a tener un tamaño dependiendo del valor de la variable. Y aquí, si es un fenómeno lineal, mapa de flujo, mapa de coropleta para fenómenos de superficie y mapa de contorno o isolíneas, ¿no? Para fenómenos de volumen. Aquí también tenemos una comparación de los datos discretos con los datos continuos. Muchos datos geográficos relacionados con los puntos, con las líneas y las áreas tienen diferentes tipos de datos, ya sea discreto o continuo. Por ejemplo, los valores son uniformes dentro, no dentro, y de manera diferente. Algún buen ejemplo es el mapa de coropleta. En este mapa se asigna un valor a un lugar. Las unidades, especialmente las áreas, algunas veces ligeramente van agregando, ¿no? Agregando los datos, es decir, sumándose para luego obtener ese valor, esa variable que se está midiendo en el mapa de un área, una región mayor. Aquí vemos una pequeña imagen donde dice que los pequeños detalles cuentan, ¿no? Aquí esta carretera, vimos que por aquí también dice lo mismo, y tenemos que verificar si es la misma carretera o simplemente se repitió el número. Pero ese número que está ahí que indica este fenómeno puntual
es un valor, un dato nominal en este mapa. Aquí vemos un ejemplo de datos de un mapa de coropletas, de zonas, ¿no? Para temas del uso del suelo, ¿no? Y se hizo un mapa grasimétrico. Aquí vemos que cada uso del suelo tiene un color único. Entonces, con el color se está comunicando precisamente el uso que se le está dando al suelo. Para el uso del suelo es discreto porque cada unidad va a tener un único uso del suelo, un único color. Cuando hablamos de datos continuos, los valores varían suavemente a lo largo de la superficie. Aquí vemos también un mapa de población, densidad de población, de manera discreta, ¿no? Aquí entonces, cuando hablamos de datos continuos, entonces decimos que la variable geográfica, entonces cuando es continua, se puede medir en cualquier parte del territorio, no solamente por unidades del terreno, sino que en cualquier área se puede encontrar o medir ese valor. Por ejemplo, la temperatura del aire, ¿no? Eso está en cada rincón de una superficie, usted puede medir la temperatura del aire, así como la presión. Entonces, con esos datos se crea una superficie suave, ¿no? O un campo donde se va a representar esos datos de, por ejemplo, la temperatura del aire o la presión atmosférica, ¿no? Esos son valores continuos, son superficies suaves. Entonces, estos pueden ser tratados por superficies como la topografía y también usar las isolíneas o otros métodos para representar ese parámetro o cualquier otro sobre el terreno. Dos variables nos pueden ayudar a esto, ya sea el color o las isolíneas para representar esos datos continuos en un mapa. Aquí vemos algún ejemplo de la distribución en el terreno, ¿no? De la biomasa en toneladas por hectáreas, toneladas de biomasa por hectáreas a el año 2000. Aquí vemos cómo las áreas donde hay un verde más intenso, entonces va suavemente degradándose a medida que se va alejando de la zona donde hay mayor biomasa. No hay una separación cortante entre un área y otra, sino que como está representada en la naturaleza, los cambios son suaves en el territorio. Entonces, este mapa lo que hace es eso, presentar la cantidad de biomasa en toneladas por hectáreas, por cada hectárea, en el año 2000 del territorio de los Estados Unidos. Aquí vemos otro mapa del territorio de los Estados Unidos, donde los datos se presentan de manera continua, ¿no? Porque todos se pueden medir en cualquier parte del territorio. En este caso se tomaron muestras de arsénico en el agua, ¿no? Y con esas muestras se creó una superficie, se hizo una interpolación. Entonces, en base a esa interpolación se generaron hexágonos, ¿no? Esos pequeños hexágonos que están acá fueron de puntos de muestreo que se generaron, que se tomaron. Entonces, con esos puntos de muestreo se interpoló, ¿no? Y se creó esa superficie hexagonal que usted está viendo aquí de color rojo, de amarillo, verde y blanco. Entonces, pero esos hexágonos, ¿qué me representa? Me representa la cantidad de arsénico que se encontró en cada una de las muestras. En aguas subterráneas. Groundwater significa aguas subterráneas, los pozos, esos pozos que hace la persona para sacar agua. Entonces, de esos, en este caso hicieron muestreo, entonces tuvieron que hacer los huecos, ¿no? O usar pozos de muestreo que tiene el gobierno para tomar muestras de las aguas en esos puntos. Entonces, por acá dice que ese mapa representa la concentración de arsénico en un 25% en las aguas subterráneas a partir del muestreo que se hizo, ¿no? Si es igual o excede eso. Entonces, aquí vemos la simbología, la leyenda, perdón. Cuando es color blanco, vemos que no tenemos suficientes datos. Si es verde, es 1, un microgramo de arsénico por litro, ¿no? O menos.
si es verdecito así es 0, si amarillo es 6 microgramos por litro, si es color naranja, entonces tenemos aquí 10 microgramos por litro, y si es rojo es porque tiene 50, tiene una alta concentración de arsénico por microgramos por litro. Entonces aquí vemos otro mapa también de datos continuos, en el cual se creó un mapa de calor, heat map, un mapa de calor del crimen en la ciudad de Oakland, en el estado de California, en Estados Unidos, 2012. Y se usó con esos puntos donde sucedieron los casos de crimen, se usó una función de densidad de Kernel para generar esta superficie donde me indicaba dónde había mayor incidencia del crimen en Estados Unidos. Entonces, es un mapa de calor, y ese mapa de calor muestra la incidencia del crimen en ese territorio. Pero, como le digo, el dato que se está mostrando es continuo, no de manera puntual donde sucedieron los eventos, sino que se generó una superficie que vemos por acá utilizando esta función de kernel. Los datos, niveles de los datos o niveles de medida de los datos. Aquí vemos que Steven, como le decía, Stanley Smith Steven, del 1906 a 1973, introdujo la teoría del nivel de medida de los datos. Introdujo la teoría del nivel de medida de los datos que se usa grandemente por los estadísticos. Este es el artículo, ¿no? Que teoría de escala de medida de los datos, y básicamente tenía 4 clasificaciones de los datos. Como le decía anteriormente, datos nominales que representan nombres o clases, ¿no? Solamente nombre o clases. Los datos nominales, nombre de calle, nombre de río, nombre de avenida, nombre de comercio, nombre de estaciones de bomberos, pero una sola categoría. Entonces, los datos ordinales tienen rango de valores. Entonces, estamos hablando aquí básicamente de jerarquías. Hay una jerarquía de menor, mayor, ¿no? Los datos están ordenados. Solo muestra rangos. Los intervalos, los datos que están representando, tienen valores, ¿no? Y se puede utilizar una escala arbitraria. Por ejemplo, escala de Fahrenheit para temperaturas. Los de radio también tienen un valor en una escala, pero tienen entonces el valor 0, parten de 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la escala de Kelvin, ¿no? También temperatura. Diferentes operaciones matemáticas sobre la variable son posibles. Sobre esos datos, diferentes operaciones matemáticas para organizarlo, para normalizarlo, para clasificarlo, dependiendo del nivel, ¿no? De datos al cual se está midiendo, dependiendo del nivel de datos. En estadística, los tipos de estadística descriptiva, las pruebas de significancia son apropiadas, depende del nivel de medida de la variable en cuestión, ¿no? Es decir, esas operaciones, la manipulación que se puede hacer con los datos va a depender del tipo de datos, si es nominal, si es ordinal, si es de intervalo y si es de radio. Bien. Aquí vemos un mapa de tipo nominal del casi continente Australia, ¿no? Donde dice los tipos de clima, si es ecuatorial, si es tropical, subtropical, desértico. Entonces aquí usted ve que simplemente el mapa en las áreas donde se corresponde un tipo de clima le pone un color y un texto. Entonces ese mapa se puede considerar de tipo nominal, porque lo que está mostrando es el nombre que corresponde a un tipo de clima en el territorio. Aquí vemos otro ejemplo de mapa nominal, pero mostrando fenómenos puntuales, como es el retraso, los tiempos de retraso en los aeropuertos. Aquí vemos que los puntos me representan los aeropuertos, y esos puntos utiliza una variable visual que es el color para aquí debajo diferenciar los aeropuertos que están en
forma de retraso, ¿no? Si tiene 15 minutos, si está de 15 a 45, si tiene un retraso de una hora, que se, cada condición de retraso con esta leyenda, entonces se ve reflejado aquí. Eso sirve muy bien a los viajeros que van, están cerca de dos aeropuertos, pueden decidir a cuál de los dos comprar el boleto, qué sé yo. Mucha información útil para los viajeros, para los que controlan la línea aérea y demás personal interesado. Entonces vemos aquí un mapa nominal de puntos, ¿no? Que muestra los retrasos en los aeropuertos. Y cada color va a decir qué tipo de retraso tiene ese aeropuerto. Un mapa nominal, pero de líneas. Entonces aquí vemos que tenemos las carreteras interestatales y las grandes avenidas, ¿no? Las grandes highways. Entonces aquí vemos que varía del tipo de color. Mire, por acá, por ejemplo, tenemos, tenemos los colores, diferentes colores para la diferente jerarquía que tiene esta, o los nombres básicamente de la carretera. Un mapa nominal, ¿se acuerdan que describen solamente los nombres de área? Entonces aquí vemos el uso de suelo nominal. ¿Qué pasa? Como el uso de suelo varía mucho, no vale, no es ético o que no es ético, como decente ponerle aquí el nombre de cada diferente tipo de suelo, sino que se pone aquí con una leyenda y un color, de cada color representa un texto. Fíjense que el énfasis está en conocer la descripción de cada uno de ese uso de suelo en las diferentes áreas. Es un mapa nominal. ¿Qué es lo que muestra este mapa nominal? Simplemente el tipo de uso de suelo que tiene esa área. No, el propósito principal es mostrar el nombre del tipo de suelo. Los datos nominales están relacionados a nombres, ¿no? O a clases existentes, ¿no? A clases existentes. Mayormente se utiliza para nombres de lugares y leyendas, ¿no? Importantes. Los puntos pueden ser etiquetas en localizaciones, como veíamos anteriormente en el 55. Para líneas, puede ser redes que se muestran con símbolos. Para áreas, clases, categorías que se muestran por colores y patrones. Y es una forma muy simple, ¿no? De la más simple, de los niveles de datos. No realmente se puede hacer análisis cuantitativo, es mayormente simplemente nombres, leyendas, símbolos. Aquí vemos otro ejemplo de mapa ordinal, ¿no? En el cual tenemos aquí un valor, ¿no? Y tenemos una fecha, ¿no? Que me dice, cada color me indica una fecha de trabajo, ¿verdad? Aquí veo aquí un mapa ordinal de puntos, donde tiene las ciudades de Estados Unidos por población. Ya se recuerda que ahora hay un orden, una jerarquía. Fíjense aquí que utiliza un símbolo distinto para cada rango, de valores de población. ¿Lo ven? Entonces, pero hay una jerarquía. Cada símbolo indica un rango de valores y esos valores llevan un orden de menor a mayor, de mayor a menor. Aquí vemos un mapa nacional de símbolos para la carretera, ¿no? La carretera, los símbolos del mapa nacional, ¿no? Pero la parte de carreteras. Y vemos aquí que cada carretera tiene una línea distinta, un tipo de color, un tipo de grosor, y ahí me va describiendo cada carretera, ¿no? Principalmente se utiliza este tipo de simbología en los mapas topográficos. Aquí vemos un mapa ordinal de áreas, y aquí vemos la incidencia y susceptibilidad a deslizamiento de tierra. Entonces, donde vemos acá abajo en la leyenda, donde hay un área blanca, tiene una baja incidencia y susceptibilidad a deslizamiento de tierra. Moderada, un poco naranja, y una alta probabilidad, ¿no? Incidencia y susceptibilidad a
deslizamiento de tierra. Otro, aquí debajo tenemos una parte de la incidencia, otra parte de la susceptibilidad. La susceptibilidad fue moderada, alta, ¿no? Y muy alta. Y entonces aquí te puede ver, ¿no? Si esta parte verde ahí tiene una moderada susceptibilidad a deslizamiento, una moderada. Cuando vemos este colorcito por acá, naranja pastel, entonces una alta susceptibilidad y moderada incidencia. En fin, es que lo que estamos viendo aquí es un mapa ordinal de áreas donde simplemente me describe qué tipo de susceptibilidad, qué tipo de incidencia tiene el fenómeno de deslizamiento en esta área. Voy a cerrar para seguir con la siguiente sesión.